El sacrificio de Cristo es para siempre, eterno. Se fue ofrecido en el lugar, en el santuario celestial. Es posible violar esa sangre. Posible violar la muerte de Cristo. Y nosotros somos convertidos en sacrificios de pacto a través de Cristo, porque Él nos lleva, es autor y consumador de la fe, y nos introduce con Él al lugar santísimo. Existen recordatorios del pacto, todas las renovaciones del pacto. Existen promesas del pacto que Dios hace con su pueblo. Existen maldiciones del pacto. ¿Cuántos recuerdan los dos montes? Los dos montes donde uno tenía que decir las bendiciones y otro tenía que decir las maldiciones. De dos montes en Israel. Cuando había de entrar en Israel, Dios dice a través de Moisés: suba los dos montes y que la tierra misma sea testigo contra ustedes. ¿Cómo se llaman los dos montes? Estamos mal en pactos. Ebal y Gerizim. Bueno, busque su Biblia en Deuteronomio. Promesas y maldiciones del pacto. Por eso yo digo, hermanos, que cuando escuchamos eso, promesas del pacto, yo creo que vamos a cantar uno, ¿verdad? O pasar, ahorita vamos a poner la canción de Marcos Witt, Pacto, Dios de pactos, y vamos a ver cuán diferente es esa canción de lo que estamos hablando. Y todos nosotros estamos pensando, promesas de pacto. Claro, el 10, el 30, el 100% de vuelta de lo que yo coloque en la ofrenda. Ese es el pacto, esa es la promesa del pacto. Vuelva a leer las bendiciones y maldiciones en Deuteronomio, que ni siquiera aplica literalmente a nosotros, porque era un pueblo de la tierra de Palestina, agrónomo, ¿verdad? Que no se aplica directamente, pero esas promesas y maldiciones son serias. Y existen testigos del pacto también. Bueno, entonces, hermanos, mire, es indicador de la ignorancia bíblica el que la iglesia hoy ignore todos estos conceptos. La Biblia está llena, repleta, de principio a fin, de estos conceptos. Voy a repetirlos todos juntos, ¿ok? Nada más para que recordemos. Dios establece su pacto, recuerda su pacto, renueva su pacto con su pueblo. El pueblo guarda el pacto y debe renovarlo cuando haya fallado. Existen ritos para hacer pactos, y aquí no hay un solo texto para estos puntos, ¿verdad? Son varios. Existen ritos para hacer pacto, existen documentos de pacto, existen leyes de pacto, señales de pacto, comidas de pacto, mediadores de pacto, sacrificios de pacto, recordatorios de pacto, promesas de pacto, maldiciones de pacto y testigos de pacto. Y solamente es muestra de nuestra ignorancia bíblica el que la iglesia contemporánea ignore por completo, prácticamente en su teología y en su liturgia, estos elementos de pacto. Uno de los problemas, ya lo sabemos, es el divorcio del Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Como dijo Vishal Mangalwadi, vinieron algunos misioneros y enseñaron una teología falsa. Una teología de que de aquí a pronto jalábamos en el rapto, así que no se preocupe por nada, porque la Biblia, el Nuevo Testamento enseña eso. Y no se enseñó lo que enseña la Biblia. Se enseñó un evangelio torcido, superficial, equivocado. Un divorcio entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando los autores del Nuevo Testamento quieren reforzar su argumento, ¿cómo lo hacen? ¿A quién cita? Al Antiguo Testamento. El Evangelio de Mateo, repleto de profecías. Pablo constantemente está citando el Antiguo Testamento. Hebreos ni hablar, ¿verdad? Entonces, hermanos, mire, cuando Pablo dijo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, redarguir, corregir y uno más.
en justicia. Para que el hombre de Dios sea perfecto. Estaba hablando del Antiguo Testamento, si no estaba escrito el Nuevo Testamento todavía. Esa división entre Antiguo y Nuevo Testamento ha contribuido a que la iglesia ignore los conceptos de pacto en su teología y en su práctica. El término pacto se encuentra 32 veces en el Nuevo Testamento, pero el concepto de pacto lo permea todo. Ahora, tenemos que evitar, hermanos, esa tendencia de convertirlo todo en un eslogan chiquitito. Yo sé que algunos tienen buenas intenciones, ¿verdad? Pero decir, Dios te ama, Dios te quiere bendecir, y resumir el evangelio en esos eslogan chiquititos, hermano, es dañino. Dios tiene una unción para ti. El concepto de pacto es complejo. El concepto de pacto implica relaciones, implica leyes, rituales y documentos. Y los que quieren ese mensaje rápido, superficial, que funcione, ¿verdad? No parecerían encontrar en esta cosa complicada de pacto lo que encuentran. Entonces, los pragmáticos, lo que quieren hacer de la iglesia un mercado para que venga gente y donen sus ofrendas, eso obviamente van a ignorar todo esto y desechar todo esto. Lamentablemente, el mismo D.L. Moody, que yo respeto porque era un hombre de Dios, un evangelista, él quería ver a las personas redimidas en el Señor, y de hecho Dios lo usó, y él ayudó a fundar, un instituto bíblico. No sé si fue el mismo Wheaton. Entonces no me gusta criticarlo mucho, pero D.L. Moody dijo: yo puedo resumir el evangelio en una monedita de 5. En Estados Unidos era un dime, 10 centavos, y es como el tamaño de nuestros 5, ¿verdad? Porque él quería poder decir rápidamente lo que la persona necesitaba en el bus, en la calle, donde estuviera. Y tiene que haber sido un teólogo reformado, Abraham Kuyper, que dijo: qué raro que cuando Dios resumió el evangelio nos dio 66 libros. Bueno, los dos son extremos. Los dos son extremos. Pero en ninguna parte de la Biblia encontramos que Jesús envió a los discípulos a poder compartir el evangelio en 15 segundos. Y de hecho Dios nos dio 66 libros. Entonces, hermanos, mire, hagamos un llamado a todos nosotros a otra vez volver a las Escrituras y concentrarnos en cómo Dios se ha revelado a nosotros. Si no lo hacemos así, seguiremos inventando para culto, porque hacia donde vamos es mirar cómo Dios siempre se ha relacionado. Y es por eso que yo me siento confiado de lo que hacemos el domingo está conforme a lo que Dios siempre ha hecho. Ahorita vamos a ver estos elementos, pero vamos a ver que lo que podemos hacer el domingo está conforme a ciencia cierta de la manera en que Dios viene relacionándose con su pueblo. Ahora, recordemos que si Dios es autor y consumador de la salvación, Dios es el que ha elegido a su pueblo para relacionarse con Él. Él es el que preside, por decirlo así. Dios es el que preside el culto a través de su palabra. El culto debe empezar y terminar con palabras de Dios. Si Dios es autor y consumador de la fe, hermanos, ¿por qué estamos hablando nosotros tanto? ¿No le parece un poco abuso del tiempo hablar tanto los hombres y hablar tan poco Dios? Un hermano me preguntó: hermano, ¿dan lugar para testimonios? Y le dije: bueno, damos en la oración congregacional, permitimos un espacio de alabanza, pero lo hacemos por escrito. Y pasan los papelitos y el que dirige lee la alabanza y la petición y se ora junto con todos.
pero no da testimonio, no da espacio para testimonio. ¿Y cuántos conocen esas escenas en que algún hermano o alguna hermanita, bueno, muchas veces son hermanitas, no sé, perdón hermanas, pero muchas veces alguna hermana que se apodere del micrófono y hasta que sude el pastor ya está tratando de recuperar el control del culto y la hermana está, o el hermano, cualquiera de los dos está, claro, da la gloria de Dios, ¿verdad? Siempre para la gloria de Dios se dice, y sigue, y Dios aquí, yo acá, y ya se acerca el hermano que trae y se aleja con el micrófono, y sigue diciendo, ¿verdad? Y la persigue por toda la plataforma, y hasta que por fin, y la gloria para Dios, y ya entrega. Mire, yo creo que una buena liturgia, el que dirige casi no tiene que hablar. Fuera de dirigir la iglesia en la lectura de la Biblia, el canto de salmos e himnos y la predicación, fuera de eso, hermano, yo creo que se comete abusos y a mí me da pena, me da dolor presenciar esos cultos donde, y ahorita le voy a caer a los que dirigen música, y póngame atención por favor, porque se lo estoy diciendo con mucho cariño, pero como yo no soy muy cariñoso, tal vez llegue fuerte, pero qué terrible, porque digo terrible, ante cada canción. Están los hermanos, los muchachos. Bueno, hermanos, ahora vamos a alabar con este Señor, y esta canción vamos a levantar las manos y vamos a prestar nuestro corazón, porque en esta próxima canción alabamos a Dios, y cuando alabamos a Dios necesitamos disponer nuestro corazón. Y se habla. Bueno, hermanos, esta próxima canción es escrita con mucho amor, y vamos a dedicarlo al Señor. Queremos que cierren los ojos y levanten las manos y que adoren con nosotros, porque cuando adoramos, mini sermoncitos durante todo el culto, para no hablar antes de la ofrenda, todo un discurso. A veces los discursos antes de la ofrenda es más largo que el sermón en algunas iglesias. Mire, si estamos dirigiendo el pueblo en adoración de Dios, hágase como usted no estuviera aquí. Nosotros en nuestra iglesia, bueno, tenemos un espacio pequeño también, pero ahí tengo a la pobre Hetza y al pobre Max estrujados en un rincón. Porque es a Dios que estamos adorando, y aquí no vemos a Dios, y nosotros nos hacemos un lado y queda vacío aquí, porque la congregación está adorando a Dios, no a los cantantes que están adelante. En algunas iglesias los que dirigen las canciones como que se creen no sé, personajes de la televisión, y cierran los ojos y están, ¿verdad? Y una pura teatro de yo no sé para quién están cantando. Yo escuché una vez un director de música muy bueno, no era una iglesia de tendencia reformada ni nada, era muy pentecostal, pero él había entendido con base en la Biblia, y él dice: no permito que los cantantes, eran muchachas, toquen el micrófono. Están a un lado y ellos estaban con el micrófono aquí, y dice: no permito que agarren el micrófono y que ellos estén haciendo acciones ahí. Dice: estamos dirigiendo la iglesia. Yo le estaba así, ¿verdad? Estamos dirigiendo la iglesia para adorar al Señor, no a nosotros. Y él tenía claro: usted está cantando para ayudarles a cantar, no para que te vean. Ni toque el micrófono, esto no es un show aquí. Póngase ahí, ayude a cantar, eso es todo. En muchas iglesias ni siquiera tienen gente adelante, simplemente toca el pianista y canta toda la iglesia, ¿verdad?
Entonces, si Dios es autor y consumador de la salvación, es Dios que abre, Dios que cierra, Dios que es adorado y Dios que lo dirige todo a través de su palabra, y sí nos ha dado guiones y principios en este concepto de pacto. Ahora, un grave problema otro grave problema, ¿cuántos he mencionado hoy? Otro problema en nuestros días es ese deseo de una religión personal. Estas canciones que escuchamos, ¿verdad? Bésame, mírame a tus ojos, quiero sentar en tus regazos. Ese individualismo. Hemos convertido el cristianismo en misticismo, un misticismo personal, como el que hace yoga. Es él con su Dios, Dios Gaia, Dios Cosmos. Ahí está con su Dios, y en eso hemos convertido la iglesia. Cada uno donde esté cierre los ojos, nadie más existe. Oiga, qué peligroso, hermano. ¿Sabe qué? Dios redimió un pueblo. Demasiadas personas hoy hablan de mi relación con Jesús. Hay que tener cuidado con esos términos, mi hermano. Es cierto que Dios es un Dios personal. Sí, nosotros no creemos en un Dios impersonal. Pero ese no es el peligro hoy en día. El peligro hoy en día es convertir a Dios, al Dios personal, en mi Dios individual. Una vez estaba conversando con una persona y estábamos hablando de la vida cristiana, etcétera, etcétera. Y esa persona de pronto no le gustó lo que yo le estaba compartiendo con la palabra de Dios, y de pronto la persona dijo: mi Dios no es así. Yo creo que leí la parte donde Jesús dice: el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma tu cruz y sígueme, ¿verdad? Ah, no, mi Dios no es así. Oiga usted. Oiga lo que la iglesia evangélica ha producido. Hasta sentirnos con el derecho de juzgar cómo es mi Dios. Otra vez, antes el hermano Roberto todavía sale a correr. Yo ya cedí ese ejercicio a los más fuertes, ¿verdad? Yo ya no. Pero antes salíamos con otro hermano de otra iglesia, y era de otra tendencia, y juntos el hermano y yo tratábamos de convertirlo, ¿verdad? Y siempre el problema era esa parte de tomar nuestra cruz, de que Jesucristo fuera primero a nosotros, y que nosotros no somos cristianos porque para sacarle a Dios. Y él decía una vez, yo me acuerdo todavía que estábamos subiendo la cuesta, ¿se acuerda, Roberto? Y no sé, Roberto le dijo: pero hermano, la Biblia dice, niéguese a sí mismo. Yo rechazo eso. Entonces le preguntamos, rompemos la hoja de la Biblia. Vamos a romper la hoja de la Biblia. Y nunca nos dio una respuesta. Ahora, hermanos, mire, escuchemos bien. Dios es un Dios personal, pero no un Dios individual. Y es muy importante esa distinción. Dios es un Dios personal, pero no un Dios individual. Y esta diferencia es clave. Cuando los discípulos pidieron que Jesús les enseñara a orar, Jesús no dijo: diga, Padre mío, Dios mío, como tantos oramos. Él dijo: ore así: Padre nuestro, danos nuestro pan diario. Perdónanos nuestras deudas. Líbranos del maligno. Cuando Jesús estaba hablando de su muerte, él dijo: yo soy el buen pastor, en Juan 10, ¿se acuerda? Y él no dijo: doy mi vida por individuos. Él dijo: doy mi vida por las ovejas, y tengo ovejas de otro redil. Son dos rediles. ¿Cuáles eran los dos rediles? Redil judío y redil gentil. Habla en términos corporativos.
Y cuando Pablo está diciendo que los esposos se porten como cristianos y da el modelo de Jesucristo, dice, Jesús amó ¿a quién? ¿A ti? No, amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Corporativo, y así sucesivamente, hermano, todo en toda la Biblia, de principio a fin, el concepto de la salvación. Es más, el término en el Antiguo Testamento por creyente, ¿cuál es? Cajal, pueblo, congregación. Eso es un creyente en Dios, es pueblo, es congregación del Señor. Y conocemos todos los términos para describir a los cristianos. ¿Se acuerda de todos los pueblo en el Nuevo Testamento? Pueblo, familia, casa de Dios, cuerpo de Jesucristo, nación santa, sacerdocio real, congregación del Señor, los llamados, los elegidos. Hermanos, todos son corporativos. Así que nosotros necesitamos arrancar de la cabeza. Y cuesta porque estamos rodeados e inundados tan fuertemente por esta idea individualista y sentimentalista, yo y Cristo, que nosotros nos cuesta concebir, nos cuesta amoldarnos a esta idea. Ahora, claro, eso tiene implicaciones terribles. Porque entonces significa, yo soy solo otro de la iglesia. Sí, así es. Y todo ese deseo de verse y de lucir, ¿verdad? Figurar, se desaparece. Porque está aquí el día domingo, es el Señor. Y ha pedido siervos inútiles como los pastores, venir aquí con temor y temblor y dirigir con palabras de Dios a la iglesia, pero estamos todos juntos. Un solo pueblo redimido por el Señor. Y por ahora el pastor preside la Santa Cena, pero un día va a ser Jesús. Y estamos anunciando su muerte hasta que vuelva. Y va a volver Jesús. Y todos los cristianos de todas las edades y todas las partes del mundo vamos a estar sentados. Y Cristo Jesús presidirá la última o la primera cena de la eternidad. Entonces, hermanos, mire este concepto. Vamos a escuchar un par de canciones. ¿Dónde estamos, Nathan? Estamos en segundo bloque, por favor. El segundo bloque, otra vez tenemos que ser torturados aquí un poquito. Ahora, esta canción que sigue pareciera muy bonita. Abba Padre, excelente título, ¿verdad? Abba Padre. Vamos a poner cuatro veces. Por si hay alguien con discapacidad atencional. Tres. Eso no son 5 veces ya. Ahora, fíjese
en la letra individualista de esta canción. Así como un niño clama por los brazos de su padre. Creo que ya dijimos toda la canción, ¿verdad? Yo no sé si hay otra estrofa más. Así como un niño. Ah, bueno, balbucean por los brazos de su padre. Así lo hago por ti. Se me olvidó esa parte. Así lo hago por ti. Así como un niño balbucea por los brazos de su padre. Ok. Así lo hago por ti. Ok, gracias. Esta canción, si él quiere cantar esta canción en su casa, bueno, aún así no lo veo sano, porque cuando Pablo dice que tenemos derecho de clamar a Abba Padre, dice nosotros, y Jesucristo nos enseñó a orar Padre nuestro. Este tipo de canción permea los cultos evangélicos. Tras que realmente su meta no es comunicar adoración a Dios, porque se hace con la mente, adorando a Dios. Eso está con la repetición una y otra vez de las mismas frases cortecitas. Su propósito claramente es evocar un tipo de trance, porque ni siquiera tiene que fijarse en la letra, se repite tantas veces. Entonces, uno que se parecería ser excelente, todo se lo debo a él, buenísimo, pareciera. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a él. Mi atardecer, mi amanecer. Si en mi vivir no existiera él, no sé qué sería de mí. Yo sí sé, sería el infierno. Porque todo se lo Eso es todo. debo a él. Todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza. Fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera el santo, Bonita canción, ¿verdad? habría un vacío. Melodía bonita, me gusta. Y es que todo se lo debo a él. Ok, analicemos esta canción. ¿Qué problema tiene? Todo se lo debo a Dios, está dando la gloria a Dios. ¿Qué es el problema con eso? Guillermo ya se fue a un extremo. Otra vez, es sumamente individual, no dice nosotros, no sirve, este tipo de canción no va a servir para reunión congregacional. Ahora, dicho eso, hay salmos donde David dice yo, ¿verdad? Y confiesa su pecado, adora a Dios. Ahora, en la confesión de pecado, si usted quiere usar una canción donde dice yo confieso mi pecado, o una oración, ahí sí se aplica, ¿verdad? Hay otros salmos que hablan en primera persona que realmente son Cristo Jesús, el mediador.